Detente un momento, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser exactamente lo que tu corazón necesitaba hoy. No sé qué estaba pasando en tu mente hace unos minutos. No sé si llegaste a este mensaje buscando una respuesta, o si simplemente apareció frente a ti en medio de un día común. Pero sí sé algo. Cuando una persona atraviesa un tiempo largo de espera, hay momentos en los que el corazón comienza a cansarse. No siempre se nota por fuera. Muchas veces seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. Seguimos trabajando, seguimos sonriendo, seguimos hablando con las personas de siempre. Pero por dentro hay una pregunta que aparece una y otra vez. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Tal vez tú también has hecho esa pregunta. Tal vez hay algo en tu vida que lleva demasiado tiempo detenido. Una situación que no cambia, una oración que parece no recibir respuesta, un sueño que comenzó con mucha esperanza, pero que con los meses o los años empezó a sentirse cada vez más distante. Y mientras tanto ves cómo el tiempo pasa, ves cómo otras personas avanzan, cómo otras historias parecen moverse más rápido. Y en algún momento, casi sin darte cuenta, el corazón empieza a preguntarse algo que a veces duele reconocer. ¿Será que Dios se olvidó de mí? Millones de personas han hecho esa misma pregunta, incluso hombres y mujeres que aparecen en la Biblia. Si alguna vez has sentido eso, quiero que escuches esto con mucha calma. Dios nunca se olvida de las historias que Él mismo comenzó. Nunca. Pero hay algo que casi nadie nos explica cuando empezamos a caminar con fe. Los tiempos de Dios no siempre se mueven con la velocidad que nosotros imaginamos. A veces el cielo guarda silencio. A veces las respuestas tardan más de lo que esperábamos. A veces parece que todo permanece exactamente igual. Y en esos momentos es donde muchas personas sienten que su fe empieza a debilitarse. No porque hayan dejado de creer en Dios, sino porque el corazón humano también se cansa de esperar. Tal vez tú has seguido orando durante mucho tiempo, has pedido con sinceridad. Tal vez incluso hubo momentos en los que sentiste que Dios estaba muy cerca, y luego el camino volvió a sentirse silencioso. Eso también ocurre. La palabra está llena de historias de personas que atravesaron temporadas muy largas de espera. Personas que recibieron promesas, pero que tuvieron que caminar mucho tiempo antes de verlas cumplidas. Personas que tuvieron que seguir creyendo incluso cuando las circunstancias no parecían cambiar. Y si miramos esas historias con atención, descubrimos algo muy importante. Dios nunca desperdicia el tiempo de espera. Él lo usa para construir el milagro que todavía no puedes ver. Nunca fue abandono. Siempre fue preparación. Porque Dios no trabaja solo en lo que va a suceder fuera de nosotros. Primero trabaja dentro del corazón. Primero transforma la manera en que confiamos. Primero forma una fe que no depende únicamente de señales visibles. Tal vez durante este tiempo has aprendido cosas que antes no sabías. Tal vez aprendiste a orar cuando nadie te veía, a hablar con Dios de una manera más honesta, a seguir caminando incluso cuando no tenías todas las respuestas. Eso también es parte del proceso. Pero hay algo que quiero que escuches hoy con mucha claridad. Los tiempos de espera no duran para siempre. Hay momentos en los que Dios decide que una temporada ha terminado y comienza otra completamente diferente. Momentos en los que aquello que parecía detenido empieza a moverse. Momentos en los que los caminos comienzan a abrirse de maneras que antes no imaginábamos. Y muchas veces esos momentos llegan después de los procesos más largos. Después de las noches donde parecía que nadie escuchaba. Después de las oraciones repetidas. Después de las lágrimas silenciosas que solo Dios vio. Tal vez hoy tu corazón llegó a este mensaje, porque necesitaba recordar algo. Tu historia no está olvidada. Tu proceso no está perdido. Tu fe no ha sido en vano. Dios sigue trabajando incluso cuando no lo vemos. Mientras nosotros sentimos que estamos esperando, Dios muchas veces está acomodando cosas que todavía no podemos percibir. Acomodando personas, acomodando tiempos, acomodando oportunidades, acomodando caminos. Hay momentos en los que el cielo guarda silencio, no porque no esté haciendo nada, sino porque está preparando algo demasiado grande para explicarlo todavía. Por eso este mensaje no llega para presionarte, no llega para exigirte más fe, no llega para decirte que todo cambiará de un día para otro.
Llega para recordarte algo que la Biblia ha repetido muchas veces a lo largo de la historia. Dios no abandona a quienes siguen caminando con Él, nunca. Tal vez durante mucho tiempo has sentido que tu vida estaba en pausa, como si todo se hubiera detenido en un punto donde nada parecía avanzar. Pero hay algo que muchas personas descubren cuando miran atrás después de atravesar esos procesos. La pausa no era el final, era preparación. Era el momento donde Dios estaba formando algo más profundo. Era el tiempo donde el corazón aprendía a confiar de una manera nueva. Y ahora quiero que escuches esto con mucha atención, porque puede que este momento sea más importante de lo que imaginas. Puede que este mensaje haya llegado a tu vida justo cuando tu corazón más necesitaba recordar esta verdad. Dios todavía está escribiendo tu historia. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa cuántas veces pensaste que todo había terminado. No importa si incluso hubo días en los que sentiste ganas de rendirte. Si hoy estás aquí, si hoy estás escuchando estas palabras, es porque tu historia todavía sigue en movimiento. Y muchas veces el cambio comienza de una manera muy sencilla. Primero llega una pequeña luz dentro del corazón, una sensación diferente, una paz que comienza a reemplazar el cansancio, una esperanza que vuelve a encenderse poco a poco. Así comienzan muchas veces los nuevos capítulos que Dios prepara. No con ruido, no con anuncios espectaculares, sino con una certeza suave que empieza a crecer dentro del alma. La certeza de que el tiempo de espera no fue el final, solo fue el camino que Dios usó para prepararte para lo que viene. Respira un momento. Permite que esta verdad repose dentro de tu corazón, porque lo que parecía una larga espera puede estar mucho más cerca de convertirse en un nuevo comienzo de lo que imaginas. Hay una etapa en la fe que casi todos los creyentes atraviesan, aunque pocas veces se habla de ella con honestidad. Es la etapa en la que ya sabes que Dios puede hacerlo, pero no sabes cuándo lo hará. No es falta de fe, es el peso del tiempo. Al principio de una oración importante, el corazón suele estar lleno de expectativa. Uno habla con Dios con confianza. Cree que la respuesta puede llegar pronto. Incluso imagina cómo será el momento cuando todo cambie. Pero cuando el tiempo avanza y las circunstancias siguen iguales, la fe comienza a transformarse. Deja de ser entusiasmo y empieza a convertirse en resistencia. No una resistencia dura o fría, una resistencia silenciosa. La que sigue orando aunque no haya señales. La que sigue creyendo aunque las respuestas no lleguen todavía. La que sigue caminando aun cuando el camino parece quieto. Muchos de los procesos espirituales más profundos ocurren justamente ahí, en ese lugar donde la fe deja de depender de emociones. Porque cuando todo es rápido, creer resulta sencillo. Pero cuando el tiempo pasa y el corazón sigue esperando, la fe se vuelve más profunda. Empieza a apoyarse no en lo que se ve, sino en quién es Dios. La palabra está llena de historias que pasaron por ese tipo de procesos. Abraham recibió una promesa que parecía imposible. Sería padre de una gran descendencia. Sin embargo, pasaron años antes de que esa promesa comenzara a cumplirse. Génesis 12:4 dice, «Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Él obedeció, salió de su tierra, creyó en la promesa». Pero luego llegaron los años donde la promesa seguía invisible, años donde su cuerpo envejecía, años donde parecía que lo imposible seguía siendo imposible. Durante ese tiempo su vida continuó con normalidad. Los días siguieron avanzando, las estaciones cambiaron, pero la promesa seguía ahí, invisible y viva. Génesis 15:2 dice algo muy humano. Y respondió Abraham, «Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo?» Abraham habló con Dios con sinceridad, le mostró su cansancio, le expresó su pregunta. Y Dios no lo reprendió. Dios lo llevó afuera y le dijo en el versículo 5, «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar». Y le dijo, «Así será tu descendencia». Dios renovó la promesa, no porque Abraham hubiera perdido la fe, sino porque el corazón humano necesita recordar las promesas cuando el tiempo se alarga. Y versículo 6, «Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia». Abraham siguió creyendo, a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias. Y cuando finalmente llegó el momento,
Génesis 21, 2 dice, y Sara concibió y dio a luz a Abraham, un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo que Dios le había dicho, no antes, no después, en el momento exacto. Esa historia revela algo muy profundo. A veces cuando el corazón está en medio de la espera, es difícil entender lo que Dios está haciendo. El presente puede parecer confuso, las circunstancias pueden parecer injustas, pero el propósito de Dios no se detiene, incluso cuando no lo vemos. José tuvo sueños que hablaban de un futuro grande. Sin embargo, antes de ver ese futuro, atravesó traición, injusticia y prisión. Génesis 37, 5 dice, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos. Eran sueños claros, sueños que hablaban de autoridad, de propósito, de un lugar importante. Pero después de esos sueños no llegó el cumplimiento, llegó el pozo. Versículo 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Sus propios hermanos lo rechazaron, lo vendieron como esclavo, fue llevado lejos de su casa, lejos de todo lo que conocía. Si alguien hubiese visto su vida en ese momento, habría pensado que todo estaba terminado. Los sueños parecían cada vez más lejanos, pero el cielo no había cambiado de plan. Génesis 39, 2 dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. Mientras José atravesaba injusticias, Dios estaba formando algo dentro de él. Mientras vivía en un lugar que no había elegido, el propósito de Dios seguía avanzando. Años después, cuando parecía que nada podía empeorar, José terminó en prisión, y allí pasó más tiempo todavía. Silencio, espera, incertidumbre. Génesis 39, 20 dice, y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel. Pero versículo 21, pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia. Incluso en la prisión, Dios seguía trabajando. La palabra no muestra a José abandonando su fe, no muestra a José dejando de confiar. Su historia siguió caminando hasta que llegó un día en el que todo cambió. En una sola jornada, José pasó de la prisión al palacio. Génesis 41, 40, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. En un solo día, José pasó de ser prisionero a convertirse en una de las personas más influyentes de Egipto. Y cuando ese momento llegó, se reveló algo impresionante. Todo lo que había ocurrido antes tenía un propósito. Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. El pozo, la esclavitud, la prisión, nada de eso había sido desperdicio. Todo había formado parte del camino que lo llevó exactamente al lugar donde Dios quería usarlo. Esa historia revela algo muy profundo. A veces, cuando el corazón está en medio de la espera, es difícil entender lo que Dios está haciendo, pero el propósito de Dios no se detiene, incluso cuando no lo vemos. Y en medio de todo esto, hay algo que puede ser muy hermoso cuando una comunidad de fe camina junta. Si hay algo por lo que llevas tiempo esperando, escríbelo en los comentarios. Vamos a orar juntos por cada petición. Muchos leerán y orarán también. A veces la fe se fortalece cuando sabemos que no estamos caminando solos. Cada historia es distinta, pero todas tienen algo en común. Dios sigue escuchando. Las oraciones no desaparecen. Las palabras que nacen del corazón no se pierden en el cielo. La Escritura repite muchas veces que Dios conoce incluso lo que guardamos en silencio. Conoce el anhelo más profundo, conoce el cansancio, conoce la esperanza que todavía permanece. Nada de eso es invisible para Él. Por eso el tiempo de espera no debe verse como un vacío. Es un proceso donde Dios sigue formando, alineando y preparando, aunque todavía no se vea el resultado final. La misma verdad aparece en la vida de David. David fue ungido como rey cuando todavía era un joven pastor. Primera de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. El profeta Samuel derramó aceite sobre su cabeza, y declaró que Dios lo había escogido. Pero después de esa unción no llegó el trono, llegaron años de persecución. David tuvo que huir, tuvo que esconderse en cuevas, tuvo que caminar por desiertos.
Primera de Samuel 24:3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Durante mucho tiempo la promesa parecía distante. Sin embargo, Dios estaba formando el corazón del rey. Lo estaba enseñando a depender, a escuchar, a confiar. Cuando finalmente llegó el momento de reinar, David no era el mismo joven que había recibido la promesa. El proceso lo había transformado. Segunda de Samuel 5:4. De 30 años era David cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Desde la unción hasta el trono pasaron años, pero cuando llegó el momento, David estaba preparado. Y eso ocurre muchas veces en la vida espiritual. Las promesas de Dios no solo apuntan hacia el futuro, también transforman el presente. Mientras el cumplimiento se acerca, el corazón aprende. Aprende paciencia, aprende confianza, aprende a caminar incluso cuando el camino no está completamente claro. Estas historias muestran algo muy importante. Los tiempos de Dios no siempre coinciden con las expectativas humanas, pero siempre coinciden con el propósito perfecto. Por eso, cuando el corazón atraviesa un tiempo de espera, no significa que Dios se haya detenido. Significa que el proceso sigue en marcha. Tal vez hoy no puedes ver todo el camino. Tal vez hay partes de tu historia que todavía parecen confusas, pero Dios sí ve el cuadro completo. Él sabe dónde empezó tu historia y sabe exactamente hacia dónde la está llevando. A veces, cuando el proceso termina, el cumplimiento llega de maneras inesperadas. Las puertas comienzan a abrirse, las circunstancias cambian, las respuestas que parecían lejanas comienzan a aparecer. Y entonces ocurre algo que muchas personas descubren cuando miran hacia atrás. El proceso tenía sentido. La espera no había sido pérdida, había sido formación, había sido el camino que Dios usó para preparar algo mayor. Por eso hoy puedes respirar con tranquilidad. No necesitas entender cada detalle, no necesitas saber exactamente cómo ocurrirá todo. Solo necesitas recordar algo que las Escrituras repiten muchas veces. Dios nunca abandona a quienes siguen caminando con Él, nunca. Tu historia sigue en sus manos, tu oración sigue siendo escuchada, tu proceso sigue teniendo propósito. Y aunque el camino haya sido largo, el tiempo de Dios siempre llega. Cuando llega ese momento, lo que parecía silencio comienza a transformarse en testimonio. Y muchas veces ese momento aparece justo cuando el corazón ha aprendido a confiar de una manera más profunda. Hay una parte del camino espiritual que solo se entiende cuando el corazón aprende a mirar más allá de lo visible. Porque muchas veces creemos que Dios está obrando únicamente cuando vemos cambios claros, cuando una puerta se abre, cuando llega una respuesta, cuando algo finalmente se mueve. Pero la mayor parte de la obra de Dios ocurre en lo invisible, ocurre en lugares donde los ojos humanos no pueden percibir movimiento. Sucede en el interior del corazón. Sucede en los tiempos silenciosos, sucede en los procesos donde parece que todo está quieto. Y esa realidad puede ser difícil de aceptar cuando el alma está esperando algo con tanta intensidad. Porque cuando deseamos una respuesta, naturalmente buscamos señales. Queremos ver que algo está cambiando. Queremos sentir que el proceso está avanzando. Sin embargo, el reino de Dios muchas veces se mueve de una manera diferente. Jesús habló de esto con una imagen muy sencilla. Dijo que el reino de Dios es como una semilla sembrada en la tierra. Marcos 4, 26 al 28. Decía, además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Después de sembrarla, el agricultor continúa con su vida. Duerme, se levanta, pasan los días. Mientras tanto, bajo la tierra ocurre algo que nadie ve. La semilla comienza a transformarse. Primero se abre, luego forma raíces, después empieza a crecer hacia arriba. Todo eso ocurre antes de que aparezca el primer brote visible. Cuando finalmente el brote aparece, muchas personas podrían pensar que el crecimiento comenzó en ese momento. Pero la verdad es diferente. El crecimiento empezó mucho antes, cuando todavía nadie podía verlo. Las raíces siempre crecen antes que los frutos.
Así funcionan muchas veces los procesos de Dios. Primero ocurre una obra profunda en lo invisible. Primero se desarrollan raíces, y esas raíces son las que sostendrán lo que vendrá después. Tal vez durante este tiempo de espera has sentido que tu vida estaba detenida, pero si Dios está trabajando en lo invisible, entonces el proceso no está detenido, está creciendo, solo que todavía no todo es visible. Las raíces de la fe se están fortaleciendo. La confianza se está volviendo más profunda. La relación con Dios está encontrando una base más firme. Eso también es crecimiento, aunque nadie más lo vea. La palabra también muestra este principio en muchas otras historias. Piensa en Jesús mismo. Él vivió muchos años en silencio antes de comenzar su ministerio público. Lucas 3, 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. 30 años de vida normal, 30 años donde no había milagros visibles, 30 años donde el mundo no sabía quién era realmente. Pero el propósito de Dios estaba creciendo. Cuando llegó el momento correcto, el ministerio de Jesús comenzó a manifestarse con claridad, y en pocos años su impacto cambió la historia de la humanidad. El silencio anterior no fue pérdida, fue preparación. El mismo principio se repite muchas veces en la vida espiritual. Los procesos largos preparan momentos decisivos. Las raíces profundas sostienen frutos duraderos. Por eso hoy tal vez no necesitas apresurar el proceso. No necesitas obligar al tiempo a avanzar más rápido. Dios no se ha olvidado. La obra invisible sigue avanzando. Mientras los días pasan, el propósito continúa creciendo bajo la superficie. Las raíces siguen extendiéndose. El corazón sigue madurando. Y cuando el momento correcto llegue, lo que hoy parece pequeño podrá manifestarse con una fuerza inesperada. Ese es el misterio de los caminos de Dios. El crecimiento más importante ocurre antes de que el mundo pueda verlo. Por eso hoy puedes permitirte algo muy sencillo: respirar con calma, soltar un poco la ansiedad de querer entender todo, recordar que Dios sigue trabajando incluso cuando el proceso parece silencioso. La semilla ya fue sembrada. El proceso ya comenzó, y cuando el tiempo correcto llegue, lo que hoy está creciendo en lo invisible comenzará a mostrarse con claridad. Entonces entenderás algo que muchas personas descubren después de atravesar largos procesos de fe. Dios nunca dejó de obrar, simplemente estaba preparando algo más profundo de lo que imaginábamos. Ahora, mientras seguimos caminando juntos en esta reflexión, vale la pena acercar todo esto a la vida diaria. Porque una cosa es comprender las historias bíblicas, y otra muy distinta es caminar cada día mientras el corazón sigue esperando algo importante. Y aquí es donde la fe se vuelve real, no en los grandes momentos, sino en lo cotidiano. En los días que parecen normales, en las mañanas donde nada extraordinario ocurre, en los momentos en que el corazón vuelve a recordar aquello que todavía está en espera. La vida continúa, hay responsabilidades, hay trabajo, hay personas alrededor, pero en algún lugar dentro del alma sigue viva esa oración que todavía no ha visto respuesta. Tal vez nadie más sabe lo importante que es para ti. Tal vez ni siquiera hablas de ello con frecuencia, pero Dios lo sabe. Y vivir con fe en medio de la espera no significa detener la vida hasta que llegue la respuesta. Significa aprender a caminar con Dios mientras el proceso sigue su curso. Ese aprendizaje transforma muchas cosas. Por ejemplo, cambia la manera en que enfrentamos la ansiedad. Cuando el corazón está esperando algo importante, es natural querer resolverlo todo de inmediato. La mente intenta encontrar soluciones. El pensamiento vuelve una y otra vez al mismo asunto. Pero la fe madura aprende algo distinto. Aprende a entregar no una sola vez, sino cada día. Entregar la preocupación, entregar el miedo, entregar el deseo de controlar el resultado. Eso no significa dejar de anhelar. Significa confiar en que Dios sabe cómo guiar el proceso. Jesús habló muchas veces sobre esa actitud del corazón. Mateo 6, 34. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esa enseñanza no ignora las dificultades de la vida, más bien invita al corazón a vivir un día a la vez.
Porque cuando el alma intenta cargar con todo el futuro al mismo tiempo, el peso se vuelve demasiado grande. En cambio, cuando aprendemos a caminar con Dios paso a paso, el camino se vuelve más ligero. Hoy tiene su propio desafío. Hoy tiene su propia gracia. Hoy tiene su propia oportunidad de confiar. Tal vez aquello que estás esperando todavía no ha llegado, pero eso no significa que tu vida esté en pausa. Dios también está presente en el camino que recorres hoy, en las decisiones pequeñas, en las conversaciones diarias, en los momentos donde eliges mantener la paz, incluso cuando la incertidumbre aparece. Cada una de esas decisiones forma parte del proceso espiritual, porque la fe no se desarrolla solamente en los momentos extraordinarios, se desarrolla en lo cotidiano. Cuando eliges confiar en lugar de desesperarte, cuando eliges orar en lugar de rendirte, cuando eliges seguir caminando, aunque todavía no veas el final del camino. Ese tipo de fe tiene una fuerza silenciosa, no hace ruido, no busca atención, pero transforma el corazón profundamente. Y con el tiempo esa transformación empieza a reflejarse en la manera en que miramos la vida. Las preocupaciones ya no gobiernan el alma de la misma manera. La ansiedad pierde parte de su poder. El corazón aprende a descansar incluso cuando todavía existen preguntas. Eso es algo que muchas personas descubren después de atravesar procesos largos con Dios. La respuesta que esperaban era importante, pero el crecimiento interior que ocurrió durante la espera fue aún más valioso. Porque cuando finalmente llega el momento del cumplimiento, el corazón ya es diferente. Ya no depende tanto de las circunstancias. Ha aprendido a confiar. Y esa confianza se convierte en una base sólida para todo lo que vendrá después. Por eso, mientras el proceso continúa, hay algo muy sencillo que puedes hacer cada día. Hablar con Dios con sinceridad. No necesitas palabras complicadas. No necesitas oraciones perfectas. Puedes hablar con Él como hablas con alguien cercano. Contarle lo que sientes. Contarle lo que te preocupa. Contarle lo que aún esperas. Dios no se cansa de escuchar. La oración no es solo una petición, también es compañía. Es el lugar donde el alma recuerda que no está caminando sola. Y cuando esa relación se fortalece, algo hermoso ocurre. El corazón deja de mirar solamente el resultado. Empieza a valorar la presencia de Dios durante el proceso. Esa presencia trae paz. Una paz que no siempre elimina las preguntas, pero sí sostiene el corazón mientras las respuestas llegan. Quizás ahora mismo tu historia sigue atravesando una etapa de espera, pero incluso en ese lugar hay espacio para vivir con esperanza. Cada día puede convertirse en una oportunidad para confiar un poco más. Cada día puede ser una nueva conversación con Dios. Cada día puede recordarte que el proceso no está detenido. El camino continúa, y mientras caminas Dios sigue contigo. Eso cambia completamente la manera de vivir la espera. Ya no es un tiempo vacío, es un tiempo donde el corazón se fortalece. Un tiempo donde la fe encuentra raíces más profundas. Un tiempo donde la relación con Dios se vuelve más real. Y cuando finalmente llega el momento en que las respuestas comienzan a aparecer, muchas personas descubren algo hermoso. Dios no solo respondió, también formó algo nuevo dentro de ellos. Ahora, después de comprender cómo la fe se fortalece en medio del camino cotidiano, hay algo más que merece nuestra atención. Porque además de formar la fe, Dios también utiliza los tiempos de espera para preparar algo más profundo dentro del corazón, algo que tiene que ver con el propósito, con la identidad y con el tipo de persona que estamos llamados a ser cuando el nuevo capítulo finalmente comience. Cuando el corazón mira hacia atrás después de atravesar un tiempo largo con Dios, empieza a notar algo que antes no era tan evidente. La persona que comenzó a esperar ya no es exactamente la misma que sigue caminando hoy. Algo cambió. Tal vez no fue un cambio brusco, tal vez ocurrió lentamente, casi sin que te dieras cuenta, pero ocurrió. La forma de reaccionar ante las dificultades comenzó a modificarse. La manera de mirar las situaciones empezó a madurar. Incluso la relación con Dios se volvió más profunda. Antes tal vez buscabas respuestas rápidas. Ahora has aprendido a escuchar con más calma. Antes quizá querías entender todo de inmediato. Ahora has descubierto que confiar puede ser más importante que tener todas las explicaciones.
eso también forma parte del propósito de Dios. Porque cuando el cielo prepara algo significativo para la vida de una persona, no solo prepara el momento, también prepara el corazón. Y ese tipo de preparación casi siempre requiere tiempo. No es castigo, no es abandono, es formación. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. No la dejará a medias, no la abandonará, la perfeccionará. Ese tipo de transformación es lo que permite sostener las bendiciones cuando llegan. Porque recibir algo importante es una cosa, saber sostenerlo es otra. Dios no solo piensa en el momento en que la respuesta aparece, también piensa en todo lo que vendrá después. Piensa en cómo esa respuesta impactará la vida, cómo influirá en otras personas, cómo se convertirá en parte de un propósito mayor. Por eso muchas veces el proceso es más largo de lo que esperábamos. El cielo no trabaja con prisa, trabaja con precisión. Cada etapa tiene su significado, cada temporada tiene algo que enseñar, incluso las temporadas más silenciosas. Quizá hoy puedes mirar algunas partes de tu historia reciente y reconocer cambios que antes no habías notado. Tal vez ahora reaccionas con más calma ante ciertas situaciones. Tal vez algunas cosas que antes te preocupaban demasiado ya no tienen el mismo poder sobre tu corazón. Tal vez ahora puedes hablar con Dios con una sinceridad que antes no tenías. Eso también es crecimiento espiritual. Y ese crecimiento es valioso, porque cuando llega el momento en que Dios abre una nueva etapa, ese crecimiento interior se convierte en una base firme. Sin esa base las bendiciones pueden volverse frágiles, pero cuando el corazón ha sido formado, todo se sostiene con mayor estabilidad. Dios conoce muy bien ese proceso, por eso no se apresura. Él sabe cuándo el corazón está listo, sabe cuándo la persona ha aprendido lo necesario para caminar hacia lo que viene. Y muchas veces ese aprendizaje ocurre justamente durante los tiempos de espera. Momentos donde la vida parece tranquila por fuera, pero donde el alma está siendo formada en lo profundo. Momentos donde la fe aprende a depender menos de las circunstancias y más del carácter de Dios. Esa dependencia cambia la manera de vivir, porque cuando el corazón reconoce que Dios sigue guiando el camino, incluso las temporadas inciertas se vuelven más ligeras. No porque desaparezcan las preguntas, sino porque la confianza se vuelve más grande que la incertidumbre. Ese es uno de los frutos más hermosos de los procesos con Dios. La fe deja de ser algo frágil. Se convierte en una raíz profunda, una raíz que permanece incluso cuando las estaciones cambian. Y cuando esa raíz está bien formada, el árbol puede crecer con fuerza, puede sostener fruto, puede dar sombra a otros, puede convertirse en bendición para muchas personas. Ese también es parte del propósito de Dios. No solo bendecir una vida, sino usar esa vida para bendecir a otros. Cuando alguien atraviesa un proceso largo con Dios, su historia se vuelve testimonio. Su experiencia puede traer esperanza a quienes están caminando por senderos similares. Su fe puede inspirar a quienes están comenzando a creer. Por eso el tiempo de espera nunca es solo personal. También tiene un impacto que muchas veces alcanza a otras personas. Tal vez hoy todavía no puedes ver completamente ese propósito, pero Dios sí lo ve. Él conoce el alcance de cada historia. Sabe cómo una vida transformada puede iluminar el camino de muchos, y por eso el proceso es tan cuidadoso. Nada está ocurriendo al azar. Cada paso tiene un lugar dentro de un plan mayor, incluso los momentos que parecen más silenciosos. Y cuando el corazón empieza a comprender esa realidad, algo cambia dentro del alma. La espera deja de sentirse como un obstáculo, empieza a verse como una parte del camino, una parte que está preparando algo más grande, algo que todavía está tomando forma. Por eso ahora, mientras seguimos caminando en esta reflexión, hay una verdad que merece permanecer en el corazón. Dios no solo está preparando lo que vendrá, también está preparando quién serás cuando llegue ese momento. Y comprender eso nos ayuda a mirar la espera con una perspectiva completamente diferente. Porque cuando el corazón reconoce que Dios sigue formando el propósito, incluso los tiempos silenciosos empiezan a tener un significado nuevo.
Hay momentos en el camino espiritual donde algo comienza a ocurrir en el interior del alma. No llega como una emoción intensa, no aparece como una señal espectacular. Llega de manera tranquila, es una certeza, una sensación profunda de que a pesar de todo lo vivido, Dios sigue sosteniendo la historia. Esa certeza no nace de ver todos los resultados, nace de haber caminado lo suficiente con Dios como para reconocer su fidelidad. Cuando una persona atraviesa procesos largos, algo cambia en su manera de mirar el pasado. Empieza a notar pequeños detalles que antes parecían insignificantes. Momentos donde, sin darse cuenta, Dios estuvo presente. Personas que aparecieron en el momento justo, palabras que llegaron cuando más se necesitaban, fuerzas que surgieron en días donde parecía imposible seguir adelante. Esos momentos forman una especie de mapa silencioso, un mapa que revela algo importante. Dios nunca estuvo ausente. Incluso en las etapas donde el cielo parecía callado, su presencia seguía acompañando cada paso. Con el tiempo el corazón aprende a reconocer esa presencia. Y cuando eso ocurre, aparece una paz distinta, no una paz basada en circunstancias perfectas, una paz basada en la confianza. La confianza de saber que Dios no abandona lo que empieza. Salmo 23, 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es interesante notar que esas palabras no fueron escritas desde una vida sin dificultades. Fueron escritas desde una vida que conocía los valles, los peligros y las incertidumbres, pero también conocía la fidelidad de Dios. Por eso el Salmo continúa diciendo algo muy poderoso. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa frase resume la esencia de la fe madura. No dice que el valle desaparecerá, dice que la presencia de Dios acompaña incluso dentro del valle. Cuando el corazón comprende esa verdad, algo profundo cambia en el interior. La fe deja de depender de momentos favorables. Se convierte en una relación constante. Una relación donde el alma aprende a reconocer la compañía de Dios en cada etapa del camino. Esa compañía produce una certeza silenciosa, una certeza que no necesita demostraciones constantes, simplemente permanece. Es como una luz suave que continúa brillando incluso en los momentos de incertidumbre, y esa luz permite caminar con esperanza. Porque cuando sabes que Dios está contigo, el futuro deja de parecer un territorio desconocido. Se convierte en un camino que aún no has recorrido, pero que ya está en manos de aquel que te guía. Por eso la fe madura no necesita controlar cada detalle del mañana. Puede descansar, puede respirar, puede continuar caminando con una confianza que no depende de explicaciones completas. Tal vez durante este tiempo de espera has llegado poco a poco a ese lugar interior, un lugar donde la ansiedad ya no gobierna como antes, un lugar donde el corazón empieza a soltar la necesidad de entender todo. No porque haya dejado de importar lo que esperas, sino porque algo más grande ha comenzado a crecer dentro de ti. Confianza. Confianza en que Dios conoce el camino completo. Confianza en que Él sabe cuándo cada puerta debe abrirse. Confianza en que tu historia sigue siendo guiada por manos fieles. Esa confianza es uno de los regalos más profundos que nacen en los procesos espirituales. No llega en un solo momento. Se forma paso a paso, oración tras oración, día tras día. Y cuando finalmente se vuelve parte del corazón, cambia la forma de mirar la vida. Los desafíos siguen existiendo. Las preguntas todavía aparecen de vez en cuando, pero ya no dominan el alma de la misma manera, porque la certeza interior es más fuerte que la incertidumbre exterior. Eso es lo que permite que la esperanza permanezca viva, no una esperanza ingenua, una esperanza firme, la que sabe que Dios es fiel, incluso cuando el proceso todavía no ha terminado. La que reconoce que los caminos del cielo muchas veces superan lo que la mente humana puede anticipar. Esa esperanza sostiene el corazón, lo mantiene abierto, lo mantiene dispuesto a recibir lo que Dios continúa preparando. Porque el tiempo de Dios no se detiene. Incluso ahora, mientras lees estas palabras, tu historia sigue avanzando. Hay momentos que todavía no han ocurrido. Hay puertas que todavía no han aparecido en el horizonte. Hay respuestas que todavía están en camino. El hecho de que aún no se vean no significa que no existan.
Dios sigue escribiendo. Cada día añade nuevas líneas a la historia. Y en el momento correcto, lo que hoy parece invisible podrá manifestarse con claridad. Por eso el corazón puede descansar, no porque todo esté resuelto, sino porque sabe en quién ha puesto su confianza. Esa confianza no decepciona, nunca lo ha hecho. A lo largo de la historia, innumerables personas han descubierto esa verdad. Personas que caminaron con Dios en medio de procesos largos, personas que aprendieron a esperar, personas que finalmente vieron cómo las promesas se cumplían en el momento adecuado. Sus historias siguen inspirando fe porque recuerdan algo que nunca cambia. Dios sigue siendo fiel. Y cuando esa fidelidad se convierte en la base del corazón, el futuro deja de ser motivo de temor. Se convierte en un espacio donde la esperanza puede florecer. Una esperanza tranquila, una esperanza que camina, una esperanza que permanece viva mientras Dios continúa guiando cada paso. Déjame contarte la historia de una mujer llamada Ana. Una mujer que también atravesó un largo tiempo de espera. Ana vivía una vida que por fuera parecía estable. Tenía un hogar, tenía un esposo que la amaba, pero dentro de su corazón había un anhelo profundo que no se cumplía. Ella oraba, año tras año, pedía con lágrimas, con sinceridad. Pero el tiempo pasaba y la respuesta no llegaba. Hasta que hubo personas que empezaron a verla con lástima, otras la juzgaban, pensaban que algo estaba mal con ella. Pero Ana siguió orando. Primera de Samuel 1:10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Oró con amargura de alma, no ocultó su dolor, no pretendió estar bien cuando no lo estaba. Habló con Dios desde su vulnerabilidad. Y Dios escuchó. Versículo 19. Y Jehová se acordó de ella. Jehová se acordó, no porque la hubiera olvidado, sino porque llegó el momento correcto. Y Ana recibió lo que había esperado durante tanto tiempo. Pero más importante aún, Ana aprendió algo durante ese proceso. Aprendió a confiar en Dios de una manera más profunda. Cuando finalmente llegó la respuesta, su corazón estaba lleno de gratitud. Primera de Samuel 2:1. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi corazón se regocija, no solo porque recibió lo que esperaba, sino porque durante el proceso aprendió quién es Dios. Esa misma historia puede ser la tuya. Lo que hoy te duele esperar, mañana se convertirá en tu testimonio. Lo que hoy parece imposible, Dios lo puede hacer posible en su tiempo. En este punto del camino, después de todo lo que hemos reflexionado juntos, hay algo que el corazón empieza a sentir de una manera diferente. No es una emoción fuerte, es más bien una quietud, una calma que llega lentamente, como cuando el ruido de un día largo finalmente se apaga y el alma puede respirar con más profundidad. Porque cuando una persona ha pasado por temporadas de espera, por momentos de preguntas, por etapas donde la fe tuvo que sostenerse en medio del silencio, llega un momento donde el corazón empieza a soltar algo. Suelta la prisa, suelta la presión de entender todo, suelta la sensación de que tiene que controlar cada detalle del futuro. Y en ese espacio aparece algo que muchas veces habíamos olvidado: el descanso. No un descanso que significa abandonar los sueños, no un descanso que significa dejar de creer. Es el descanso que nace cuando el alma recuerda que Dios sigue siendo Dios, que Él sigue sosteniendo la historia, que el camino no depende únicamente de nuestras fuerzas. Jesús habló muchas veces de ese descanso. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso no significa que la vida no tenga desafíos. Significa que el corazón no fue creado para cargar el peso del mundo por sí solo. Cuando una persona intenta sostener todo sin soltarlo en manos de Dios, la vida se vuelve demasiado pesada. Las preocupaciones se acumulan, los pensamientos no encuentran descanso, la ansiedad comienza a ocupar espacios donde antes había paz. Pero cuando el corazón vuelve a recordar que Dios sigue guiando el camino, algo cambia. La carga empieza a aligerarse. No porque las circunstancias desaparezcan, sino porque el alma deja de caminar sola.
Tal vez hoy tu corazón necesitaba escuchar exactamente eso. No tienes que sostenerlo todo por ti mismo. No tienes que resolver cada detalle del futuro. No tienes que encontrar respuestas inmediatas para todas las preguntas. Puedes descansar. No porque la historia haya terminado, sino porque la historia sigue en manos de Dios. Ese tipo de descanso es profundamente espiritual. No es indiferencia, no es resignación, es confianza. Es la capacidad de respirar incluso en medio de la incertidumbre. Es la capacidad de continuar caminando con serenidad mientras Dios sigue escribiendo cada capítulo. La Biblia describe ese descanso con una palabra muy hermosa: paz. Pero no cualquier paz. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso significa que no depende de tener todas las respuestas. No depende de que todo esté perfectamente resuelto. Es una paz que nace de la presencia de Dios. Una paz que envuelve el corazón incluso cuando todavía hay caminos que no se ven con claridad. Muchas personas descubren esa paz después de haber luchado durante mucho tiempo con la ansiedad de esperar. Después de haber intentado controlar el proceso. Después de haber buscado respuestas con urgencia. Con el tiempo, el alma aprende algo nuevo. Aprende a descansar en la fidelidad de Dios. Ese descanso transforma muchas cosas. La mente se vuelve más tranquila. Las preocupaciones pierden parte de su poder. El corazón vuelve a sentir esperanza sin sentirse agotado por ella. Y cuando ese descanso aparece, algo hermoso ocurre. La relación con Dios se vuelve más cercana, porque ya no se basa solo en pedir respuestas. Se basa en caminar juntos, en compartir la vida, en reconocer su presencia incluso en los momentos más simples del día. Esa cercanía cambia la manera en que miramos el futuro. El mañana deja de parecer una amenaza. Se convierte en un territorio que Dios también habitará. Un territorio donde su guía seguirá presente. Tal vez hoy no sabes exactamente cómo se resolverá todo. Tal vez aún hay partes de tu historia que siguen en proceso. Eso está bien. El corazón no necesita conocer cada detalle para poder descansar. Solo necesita recordar algo fundamental. Dios sigue siendo fiel. Lo ha sido en el pasado, lo es en el presente, y lo seguirá siendo en el futuro. Cuando esa verdad se vuelve parte del alma, el descanso llega de forma natural. No es algo que se fuerza, es algo que crece. Crece cuando recordamos las veces que Dios ya nos ha sostenido. Crece cuando miramos atrás y reconocemos su fidelidad. Crece cuando dejamos de exigir respuestas inmediatas y empezamos a confiar en su tiempo. Ese descanso no significa que el corazón deje de esperar. Significa que la esperanza deja de ser una carga. Se convierte en una compañía suave. Una certeza tranquila que camina junto a nosotros. La certeza de que Dios sigue obrando, incluso cuando el proceso parece silencioso. Por eso hoy puedes permitirte algo sencillo. Respirar profundamente. Soltar por un momento las preocupaciones que han ocupado tu mente. Recordar que tu historia sigue en manos seguras. Que el camino no depende solo de lo que tú puedes hacer. Dios sigue guiando cada paso, incluso los pasos que parecen pequeños, incluso los días que parecen ordinarios. Su presencia no se limita a los momentos extraordinarios. Está presente en cada jornada, en cada oración, en cada decisión. Y cuando el corazón aprende a descansar en esa presencia, algo muy hermoso ocurre. La fe deja de sentirse como una lucha constante. Se convierte en una relación viva. Una relación donde el alma puede caminar con confianza, donde la esperanza puede permanecer, donde el futuro se vuelve un lugar donde Dios seguirá obrando. Ese descanso es uno de los regalos más profundos que Dios ofrece a quienes confían en Él. Un descanso que fortalece, un descanso que renueva, un descanso que prepara el corazón para recibir con gratitud lo que vendrá después. Porque cuando el alma aprende a descansar, también se prepara para reconocer las bendiciones cuando finalmente llegan. Y después de todo lo que hemos recorrido juntos en este mensaje, tal vez tu corazón se encuentra en un lugar diferente al de cuando comenzamos. Quizás no todas las preguntas han desaparecido.
Quizás todavía hay situaciones que siguen esperando respuesta. Pero algo dentro de ti puede sentirse un poco más tranquilo, porque cuando el alma recuerda que Dios sigue caminando con nosotros, incluso los procesos largos comienzan a verse con otra perspectiva. La fe no elimina todos los desafíos de la vida, pero sí cambia la forma en que los atravesamos, cambia la manera en que miramos el futuro, cambia la manera en que el corazón se sostiene cuando las respuestas aún no han llegado. Tal vez hoy este mensaje llegó a tu vida justo en el momento en que más necesitabas escuchar estas palabras. No porque tu historia haya terminado, sino porque tu historia sigue siendo guiada por Dios. Y aunque el tiempo de espera haya sido largo, el cielo nunca dejó de trabajar, nunca dejó de mirar tu vida, nunca dejó de escuchar tus oraciones. Dios conoce cada paso que has dado, conoce cada día en el que decidiste seguir adelante, incluso cuando el camino parecía difícil. Conoce cada momento en el que tu fe tuvo que sostenerse en medio del silencio. Nada de eso pasó desapercibido, nada de eso fue en vano. A lo largo de este mensaje, hemos recordado algo que muchas veces el cansancio intenta hacernos olvidar. Dios no abandona las historias que Él mismo comenzó. Su fidelidad no depende de nuestras emociones. Su amor no cambia con el paso del tiempo. Su propósito no se detiene por las circunstancias. Él sigue guiando cada capítulo, incluso aquellos que todavía no entendemos completamente. Y cuando el corazón se permite descansar en esa verdad, algo muy hermoso empieza a ocurrir. La esperanza vuelve a respirar. La paz vuelve a ocupar espacio dentro del alma. La fe se levanta nuevamente, más profunda y más tranquila. No una fe basada en emociones momentáneas, una fe basada en la fidelidad de Dios. Quizás hoy tu historia todavía está en proceso. Eso no significa que el final sea incierto, significa que el camino sigue avanzando. Y mientras ese camino continúa, hay algo que quiero compartir contigo antes de terminar este mensaje. Una bendición, una oración sencilla para tu vida. Que Dios abrace tu corazón en cada etapa de este proceso. Que su paz llene los espacios donde antes había ansiedad. Que su presencia te recuerde cada día que no estás caminando solo. Que cuando el cansancio aparezca, encuentres descanso en sus brazos. Que cuando las dudas intenten ocupar tu mente, la verdad de su fidelidad vuelva a iluminar tu corazón. Que los tiempos de espera no destruyan tu esperanza, sino que fortalezcan tu fe. Que cada día descubras un poco más de la profundidad del amor de Dios por tu vida. Que los caminos que hoy parecen silenciosos comiencen a revelarse en el momento correcto. Y que cuando las puertas que Dios ha preparado comiencen a abrirse, tu corazón esté lleno de gratitud y de paz. Porque lo que Dios comienza, Él también lo completa. Tu historia sigue en sus manos, tu vida sigue siendo valiosa para Él. Y el futuro todavía está lleno de capítulos que el cielo continúa escribiendo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por haber permitido que este tiempo de reflexión formara parte de tu día. Que Dios te bendiga profundamente. Que su presencia te acompañe en cada paso. Que su paz guarde tu corazón y tu mente. Y que nunca olvides algo muy importante. Incluso cuando el proceso parece silencioso, Dios sigue obrando. Amén.